Hola, en este video vamos a explicar lo que es el alcance del proyecto. Este concepto es muy importante. ¿Por qué? Porque el alcance del proyecto es una herramienta que es útil tanto para el ejecutor del proyecto como para el evaluador. Y voy a explicar por qué. Porque el ejecutor del proyecto es como una línea que define hasta dónde va el proyecto, ¿sí? Y no es tanto como una línea, bueno, si queremos verlo como una línea, sí, pero es como unos parámetros que nos dicen hasta dónde va el proyecto. Entonces, el que lo ejecuta no va a permitir que, que le exijan pasarse de esa línea. ¿Por qué? Porque es que esa era su meta, ese era su alcance, ese era su objetivo. Y si alguien viene a exigirle más de ese objetivo, pues va a tener suficientes motivos para decir, no, eso no hace parte del alcance de mi proyecto. Y un evaluador, por ejemplo, un jurado, tampoco te va a aceptar que le entregues menos de esa línea, porque si el alcance está claramente definido, el jurado puede decir, venga, pero es que su objetivo era llegar hasta allá y no llegó. Entonces, digámoslo así, que ese alcance es muy importante definirlo porque es el que nos va a permitir medir si el proyecto de grado se cumplió o no. Si el alcance está bien definido y usted lo ejecuta y cumple con ese alcance, usted tiene cómo demostrar que usted cumplió con los objetivos de su proyecto. Pero resulta que el jurado también es el que se va a encargar de medirlo a usted respecto a si cumplió o no. Si cumplió menos, va a haber problemas. Si lo cumplió 100%, muy bien. Y si lo cumplió más, pues mucho mejor, porque inclusive allí puede darle algún tipo de reconocimiento por haber superado los objetivos del proyecto. Entonces es muy importante que ese alcance esté perfectamente bien delimitado. Mírelo como una línea o no, es indiferente, pero mírelo como unos parámetros o como unas metas claras del proyecto que usted va a tener. Entonces, para arrancar con la definición del alcance, es muy importante definir o delimitar qué se va a hacer, pero también muy importante qué no se va a hacer. ¿Listo? Porque hay proyectos de grado que, por ejemplo, solamente van hasta el diseño. Perfectamente un trabajo de grado, dependiendo pues obviamente de otros parámetros, de la innovación, de la complejidad y de un montón de cosas, uno puede decir que solamente voy a diseñar, es decir, no voy a construir nada. Voy a diseñar, voy a simular, voy a probar y voy a validar a nivel de laboratorio, pero finalmente no voy a construir un prototipo. Eso se puede, eso es posible. Entonces, un jurado el día de mañana, dependiendo de cómo usted redacte sus objetivos y cómo defina su alcance, no le puede venir a decir, no, pero es que a mí no me gustó su proyecto porque no tiene un prototipo. Pues usted podrá argumentar desde el punto de vista de los objetivos que su trabajo de grado estaba claramente delimitado a hacer un diseño de una simulación. O usted puede hacer un prototipo, pero puede que ese prototipo no esté listo para entregarlo a la industria. Puede que ese prototipo todavía esté en una etapa en la que se prueba que funciona, pero no tiene un diseño industrial. Entonces, déjelo claro en el alcance, en los objetivos, para que se pueda identificar que su proyecto de grado sí llegaba a ese prototipo, pero solamente hasta este punto. Y el día de mañana una persona no le puede decir, venga, pero es que ese prototipo no cumple con tal certificación a prueba de incendios. De pronto usted diga, no, es que yo no me comprometí con lograr esa certificación a prueba de incendios. Yo me comprometí con lograr un prototipo que funcionara y mire que ese prototipo está funcionando bien y en el trabajo de grado demostré que con tal porcentaje funciona muy bien. Entonces, es muy importante decir qué se va a hacer, pero inclusive considero más importante dejar muy claro qué no se va a hacer, para que después no se lo traten de pronto de imponer o de evaluar con esos parámetros y que uno sepa en una futura sustentación o en una futura defensa de un proyecto y decir, no, es que yo no me comprometí a hacer eso. Un proyecto debe cumplir con un criterio que se llama el criterio SMART. Es una palabra del inglés, pues que en español significa inteligente y tal vez la utilizaron para acuñar ese concepto, pero no tiene nada que ver con inteligente, sino que tiene que ver con estas 5 palabras: specific, measurable, achievable, realistic o relevant y timely. ¿Qué significa cada una de ellas? Specific: el proyecto tiene que ser específico, es decir, tiene que tener como un norte claro. Usted no puede decir, por ejemplo, voy a automatizar una máquina, porque es que si usted va a automatizar una máquina, y me gusta mucho utilizar esa palabra de automatización porque la he estudiado muchísimo durante muchos años, la palabra automatización tiene muchos niveles.
Si usted le pone un start-stop, eso se podría llamar automatización, porque anteriormente se hacía con una perilla manual, pero ahorita ya se hizo con botones start y stop y funciona con ciertos parámetros de seguridad. Eso se podría decir que es automatización, ¿sí? Entonces un trabajo de grado no puede ser ponerle un start-stop a una máquina, ¿sí? Entonces el trabajo de grado debe ser específico y por eso esa palabra automatización, que tiene tantos niveles, hay que tener muchísimo cuidado al utilizarla. Automatizar podría ser diseñar un controlador más eficiente. Automatizar podría ser analizar algunos datos que vengan de allí. Automatizar podría ser añadir una interfaz hombre-máquina, ¿sí? Automatizar podría ser dejar toda la instrumentación igual, pero automatizar todo el algoritmo, por ejemplo, de un PLC. Automatizar podría ser, por ejemplo, cambiar algunos sensores tradicionales de señales de voltaje y corriente e implementarle algún protocolo de comunicación industrial. Entonces, si uno utiliza de pronto palabras muy amplias como controlar, automatizar, y no las centra en un objetivo claro, entonces el trabajo de grado no cumple con ese criterio de ser específico. Entonces, no estoy diciendo que no se utilice la palabra automatizar. Quiero decir que si se utiliza, debe tener otras palabras u otra redacción después. Automatizar la máquina para que se controlen las variables y sus errores en la dosificación sean inferiores al 5%. Ahí ya sí estamos siendo específicos si utilizamos la palabra automatizar. Entonces, es muy importante que el trabajo de grado o la propuesta de investigación pues sea específica. Segundo, que sea medible. Ahorita lo decía, que se reduzca hasta un 5% la dosificación en el helado. Ahí ya está siendo medible. Que se reduzca a la mitad de los tiempos de conteo. También está siendo medible, porque de alguna forma, al momento de evaluar, podremos verificar si se cumplió el objetivo o no se cumplió. ¿Listo? Entonces, a eso nos referimos con que sea measurable, que significa medible. Achievable. Achievable significa que sea alcanzable. Es decir, que su proyecto en realidad sea alcanzable en el tiempo, porque hay personas que se ponen a diseñar controlador, a implementarlo, a montarlo en la empresa, y eso requiere a veces recursos de parte de la empresa para su montaje, y uno analiza y dice, venga, esta persona en 6 meses sí alcanzará a cumplir el objetivo. Entonces, el alcance de un trabajo de grado tiene que ser un trabajo que se proyecte a 6 meses, que en realidad no son 6 sino 4, porque eso es lo que dura el calendario académico, que en realidad no son 4, sino tal vez 12 semanas, es decir, 3 meses, porque al principio hay unos procesos en la asignatura de trabajo de grado, al final hay un proceso de jurados que se tiene que culminar antes de terminar el semestre. Entonces, puede que uno diga, venga, es que un trabajo de grado tiene que planearse en un semestre en un curso como proyecto de grado y ejecutarse en otro semestre en un curso como trabajo de grado, y teniendo en cuenta todos estos tiempos, estos estudiantes sí alcanzarán a hacer esa propuesta. Entonces, con ese parámetro es que se mide lo achievable del proyecto. Realistic y relevant, es decir, ese proyecto sí es relevante, sí es realista, sí apunta a la solución de un problema, de una necesidad de alguien del sector médico, del sector industrial, productivo, agrícola, agropecuario, etc. Y timely es que esté delimitado en el tiempo. Ahorita les hacía unas cuentas del curso de trabajo de grado, de unos tiempos que se manejan allá. Entonces uno también debería decir, bueno, y este proyecto sí es específico, sí es medible, sí es alcanzable y sí es relevante en este tiempo, para ese tiempo que tiene, sí da para ejecutarlo, y sí tenemos un escenario donde este proyecto se puede ejecutar en ese intervalo. Entonces, esos son como algunos de los elementos que uno utiliza para medir el alcance. Por ejemplo, el alcance, construir una carretera. Eso sería un alcance muy malo, porque es que usted no construye una carretera, o usted siendo un alcalde, un gobernador, saca un contrato a licitación
donde diga construir una carretera. No, eso tiene que salir con unas especificaciones tremendas. Construir 12 kilómetros de carretera de la población A a la población B, doble calzada, doble carril de 3 metros cada uno, a 1.5 metros de berma, en un plazo máximo de 12 meses. Y casi que usted tiene que entregarle los diseños. Si usted quiere que alguien le construya algo, usted tiene que entregarle prácticamente todo. Cuneta, no cuneta, tipo de material, si a la final se la entregan pintada o no pintada. Mejor dicho, tiene que estar definido al mayor detalle posible, porque un contratista, en un caso de unas licitaciones, sobre todo en el sector público, no le hace nada que no esté allí. Si a usted se le olvidó poner cuneta, esa gente le entrega la carretera sin cuneta, porque eso vale unos millones de pesos, y finalmente para ellos van a poder decir, no, qué pena señor, usted no me dijo que le pusiera cuneta, yo no se la pongo. Entonces, por eso miren que el alcance y las especificaciones de un proyecto deben estar demasiado bien definidas. Y ustedes en el futuro, cuando trabajen en una empresa del sector público o en el sector privado, todo esto los va a perseguir toda la vida. Y tienen que aprender y saber que todas estas especificaciones tienen que estar muy bien dadas para cualquier tipo de contrato, para cualquier tipo de proyecto, como les decía, sector público o privado. Si usted tiene una empresa que diseña proyectos, con más razón. Si usted trabaja en una empresa que ejecuta proyectos, con más razón. Si trabaja en alguna empresa del sector público, con muchísima más razón, porque son dineros públicos y si se pierde un peso de esos, se va para la cárcel. Entonces, analicen sobre la importancia. Ahorita que ustedes están en una etapa de trabajo de grado, ese alcance les va a definir cómo los van a evaluar a ustedes. Entonces, es muy importante que tengan eso en cuenta. Entonces, miren aquí. Automatizar una batidora de helados sería una mala definición de lo que es un alcance o un objetivo de un proyecto. Pero sí, por ejemplo, miren una definición: controlar el flujo y presión en una batidora de helados Tecnogel 400, que es la marca y la referencia de la batidora, 2 bombas de engranajes conectadas con mangueras sanitarias, un flujómetro Burkert, sensor de presión, válvula de choque, overrun, variador de velocidad con protocolo USS, 2 controladores PI sintonizados en el PLC, que me generen como resultado final una salida con variación máxima de más o menos 5 gramos. Eso sí es un buen alcance, porque si a mí me dicen eso y el día de mañana me dicen evalúe ese trabajo, yo se lo evalúo y me agarro a revisar cada una de estas partes a ver si las cumplió. Y si las cumplió, perfecto. Pero tiene uno como medir que a la final la dosificación y los elementos implementados y la batidora y todo sean lo correspondiente. Lo mismo sería un mal alcance de implementar un equipo para el conteo de alevines. Eso queda demasiado amplio. En cambio, por ejemplo, diseñar e implementar un equipo automático para el conteo de alevines por visión artificial, utilizando un equipo electrónico compacto, garantizando el flujo a velocidad apropiada, con algoritmo de adquisición, preprocesamiento y procesamiento, utilizando una librería que se llama OpenCV, y vamos a validar el equipo comparándolo con el método manual. Perfectamente definido el alcance de este proyecto y está totalmente claro. Vamos a ver, sobre todo en estos proyectos de ingeniería, aplica mucho este concepto que se llama TRL. ¿Qué significa? Niveles de madurez de tecnología. Ahí están las siglas en inglés que significa la T, la R y la L. Esto lo aprendimos en unas capacitaciones con Ruta N. Es muy interesante porque cualquier proyecto, especialmente como lo decía del área de ingeniería, se puede medir en diferentes niveles que se llaman los niveles TRL. Esos niveles nos dan una idea de cómo está un proyecto para salir al mercado. Entonces vamos a analizar cada uno de ellos. Entonces, el primero, principios básicos observados y reportados. Supongamos que usted quiere construir ese equipo que cuenta alevines. ¿Sí? Vamos a utilizar el proyecto del conteo de alevines para analizarle sus niveles de desarrollo o madurez tecnológica. Los principios básicos observados y reportados, es decir, usted tiene la idea. Usted va a la granja, observa que allá cuentan peces y de pronto usted dice, eso para mí que se puede hacer con una cámara. Para mí que si yo meto esos peces a pasar por un tubo, eso funciona. Entonces ahí estamos en nivel 1. O sea, no tenemos nada, tenemos es una idea. Hasta ahí imperdonable, por ejemplo, llegar a nivel de un trabajo de grado en ingeniería, porque usted tiene una pequeña idea apenas formulada. Nivel 2, concepto y o aplicación tecnológica formulada.
Entonces usted formula, sí, y empieza usted a hacerse como esas ideas. Tengo un tubo, tengo una cámara, la pongo acá, tengo que ponerle un sistema de iluminación, si los peces pasan y le pongo al canal esta distribución circular, los peces me van a garantizar que pasan en filita, si le pongo una inclinación garantizo que van a descender, y empieza usted como a darle mucha más forma a ese concepto. Entonces, usted ya puede empezar a validar o a tener un poco más estructurada su propuesta. Vamos a un nivel 3, función crítica, analítica y experimental y prueba de concepto característica. Prueba de concepto, entonces usted ya empieza a meter los componentes, empieza a integrar hardware y software, ya usted empieza a construir cosas. De pronto usted todavía no tiene alevines, pero usted empieza a tirar, y así lo hicimos nosotros en este proyecto. Empezamos a tirar frijoles, empezamos a tirar objetos, a ver esta vaina cómo nos empieza a funcionar. Empieza uno a detectar falencias en el equipo, a pesar de que todavía no está probando con los elementos reales, pero usted empieza a probar con otros elementos que se puedan aproximar mucho a la realidad. Esa se llama la prueba de concepto. Y usted empieza que la visión artificial, que la iluminación, que el procesador implementado, empieza usted a probar a ver si le funciona. Validación de componente y o distribución de los mismos en entorno de laboratorio. Usted empieza a darle mucho más seriedad a esa rigurosidad en los análisis y empieza a partirlo por partes. No, por ahora voy a probar solamente el sistema de iluminación y pruebas el sistema de iluminación, le haces diferentes validaciones. O pruebas el sistema de la cámara, cómo está la adquisición de la imagen y todo eso. Pruebo cómo pasar los objetos frente a la cámara, me empiezan a generar las velocidades, los frames por segundo y un montón de conceptos. Empiezo a identificar por partes si el sistema funciona. Entonces, de pronto, empiezo a obtener allí mis conclusiones. Pero de pronto es que este equipo, claro, es que en un laboratorio, si yo estoy probando visión artificial, pues tengo una luz controlada. Pero ¿qué pasaría si este equipo finalmente va a tener que ser llevado a una granja y les da por contar peces de noche? O les da por contar peces en un día nublado o en un día soleado. ¿Será que eso me afecta el equipo? Entonces vamos a llevarlo allá, ¿sí? Vamos a llevarlo a un entorno relevante. Entonces de pronto todavía no lo llevo a la granja, pero entonces lo pongo en la oscuridad absoluta, le cambio diferentes sistemas de iluminación, lo pruebo de pronto en un ambiente externo expuesto a diferentes condiciones de luz natural. A eso se le llama entorno relevante. Todavía no es el entorno real, pero es relevante porque es un entorno que se me va asemejando a las condiciones en las que va a funcionar el equipo. Otro entorno relevante podría ser, no, es que yo estoy probando esos elementos sin agua y los peces van a tener agua, entonces tiro ya objetos con agua. Pero es que la granja, el agua es sucia porque el agua tiene materia fecal, residuos de alimentos, arenas y cosas, entonces no puedo probar con agua pues, como del acueducto, tengo que probar con agua sucia, entonces empiezo a probar cómo se transportan esos peces con esa agua sucia. Entonces a eso se refiere uno con entorno de laboratorio en el paso 4, que es un entorno con unas condiciones muy controladas, y entorno relevante en el paso 5, que es un entorno que ya se va asemejando a la realidad. Si esto es para implementar en una industria, entonces tengo que llevarlo a un entorno que tenga buena presencia de ruido electromagnético. Por ejemplo, si es un equipo que tiene que resistir agua, entonces si en el entorno donde va a haber salpicaduras o va a haber una temperatura muy alta, humedad, polvo, entonces debo ir ya de pasar del laboratorio, que es el espacio perfecto, a pasar a un entorno que ya vaya siendo más relevante, como dice la palabra, más hostil, si quiero llamarlo así, que sea más parecido a donde va a realizarse el prototipo. Y puedo empezar a probar sistemas o subsistemas a modo de demostración en un entorno relevante. Es decir, ya puedo coger o por partes o completo ya integrado todo en un entorno relevante. Entonces ahí ya vamos llegando a un nivel 6. Pero ¿qué pasa si ya llego a un sistema o prototipo en un entorno real? Es decir, si este equipo fue hecho para trabajar en una industria X, me lo llevo para la industria X. Si fue para trabajar en una granja, me lo tengo que llevar a una granja, y así sucesivamente al espacio donde él tiene que trabajar para que se evalúe con las condiciones reales.
Entonces ahí ya estamos hablando de prototipo en un entorno real, un nivel 7. El 8 es un sistema completo certificado a través de pruebas y demostraciones. Ojo, la palabra certificado. ¿Qué quiere decir certificado? Es que cumple con todos los criterios para lo cual fue diseñado. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en la industria alimenticia, ese equipo tiene que tener certificaciones para trabajar en esa industria, ¿sí? Y existen diferentes tipos de certificaciones a nivel mundial para trabajar en eso. Sabemos que, por ejemplo, en el sector eléctrico existe la red y entonces el equipo, si tiene conexiones eléctricas, si tiene todo, tiene que tener ese tipo de certificaciones. Por ejemplo, para los equipos que trabajan en gabinetes de control deben tener certificaciones para trabajar, para no ser inflamables. Y uno ve a veces que los PLCs, por ejemplo, y otros instrumentos tienen unas carcasas plásticas y uno cree que esas carcasas son cualquier cosa, cualquier pedazo de plástico. No, a veces inclusive los materiales de los que fueron hechos son materiales que, a pesar de ser plástico, no es inflamable, o por lo menos si se quema, él se derrite, pero no incrementa el fuego, ¿sí? Si se genera un cortocircuito. Por ejemplo, hay veces que hay equipos que deben trabajar, por ejemplo, para la industria petrolera, y deben ser equipos que garanticen algo que se llama la seguridad intrínseca, es decir, que no genere chispas, que a pesar de trabajar con elementos eléctricos, no genere chispas que de pronto me permitan generar explosiones. Eso pasa mucho en la industria de oil and gas, de petróleo, de aceites, de alcoholes. También funciona mucho este tipo de seguridades. Entonces, si yo quiero hacer un equipo que me funcione en esos entornos, tengo que certificarlo, y esa certificación se logra a través de alguien. Si yo estoy diseñando un instrumento, tiene que haber una validación metrológica de ese instrumento. Entonces, cuando eso se logre, estamos en nivel 8. Y ya, cuando ya lo hayamos probado y ya lo hayamos llevado al entorno real, después de haber sido certificado y ya el equipo cumpla con todo, ya podríamos decir que estamos en el nivel más alto de madurez tecnológica. Entenderán ustedes que llegar a un nivel 8 o 9 en un trabajo de grado de ingeniería en instrumentación y control es bastante complejo, sobre todo porque no tenemos los recursos para pagarle o para hacer todo un proceso de certificación. O sea que estamos hablando de que en el mejor de los casos, con los recursos y con los tiempos que manejamos para un trabajo de grado, estamos llegando a un nivel 7. Digamos que esta tabla me gusta mucho porque nos permite mostrar cómo son los diferentes niveles y cuáles son los entornos, aportes y usos de la tecnología en esos diferentes niveles. Por ejemplo, mire que estamos a nivel de laboratorio cuando estamos en los primeros 4 niveles. Después ya salimos a un ambiente de simulación cuando estamos en 5 y 6. Y ya cuando estamos en un ambiente real es porque estamos a nivel de 7, 8 y 9. Y muchos hemos escuchado estas palabras: innovación, investigación, desarrollo e innovación. Entonces, me parece muy interesante porque es muy importante poder conocer la diferencia entre estas 3 definiciones. Digamos que investigación es cuando todavía estamos a nivel de laboratorio. Desarrollo es cuando estamos a nivel de simulación, y la palabra más bonita que más me gusta acá es innovaciones, porque ya estamos en un entorno real. Entonces aquí obtenemos una conclusión importante, y es que innovación solamente se da cuando hemos llegado a un entorno real. Es decir, cuando yo hago un proyecto que está solamente en un computador, en unos planos, o está en un computador a nivel de una simulación, y o lo tengo inclusive en un laboratorio por partes, y todavía no lo he logrado integrar, y todavía no lo he logrado probar en un entorno real, no podemos hablar de innovación. Es muy importante que ustedes, que están en una rama como la ingeniería, sepan muy bien esa diferencia entre investigación, desarrollo e innovación. Y bueno, el uso, por ejemplo, cuando estamos en esos 3 primeros niveles, podríamos decir que estamos en una prueba de concepto, y quiero hacer nuevamente énfasis en esa palabra. Prueba de concepto, ¿qué quiere decir? Que yo tengo un concepto, una idea, una teoría que quiero probar, ¿sí? Entonces yo puedo, para diseñar el contador de alevines, montar ahí una cámara rápida, una iluminación rápida, y tirar objetos y ver que si cuenta, y digo, ve, si contó. Aunque esa cámara, esa iluminación y ese procesador y ese algoritmo no sean los que utilice finalmente. O sea, puedo hacerlo de la forma que quiera, más arcaica posible, con los elementos que quiera, pero digo, sí, el concepto, y por eso se llama prueba de concepto, el concepto me funcionó,
Si yo coloco objetos frente a una cámara con una adecuada iluminación y los tiro, puedo contar. Ahora sí, arranco a trabajar y de pronto ya redefino la cámara, redefino el procesador, redefino todo el diseño y ya trabajo. Pero lo más importante es probar el concepto y decir, esta vaina que yo quiero hacer sí funciona. ¿Sí? Ya después, cuando estamos en las etapas 5, 6, 7, estamos hablando de un prototipo o de un desarrollo tecnológico. ¿Por qué? Porque es que ya estamos en las etapas 4 a las 7. Porque ya estamos enfrente de algo que es materializado, que ya se puede probar, ya se puede ver y tocar, ya se puede ver que funciona. O sea que podemos hablar de que ya tenemos como tal un prototipo. Entonces, ojo con las palabras que utilizan en sus trabajos de grado. Si hablan de desarrollo tecnológico o hablan de prototipo, sabemos que tenemos que estar parados en uno de estos niveles 4 al 7. En nivel 8 ya tenemos un producto comercializable. Claro, recuerden que como ya estaba certificado, en el paso 8 o en el nivel 8 es donde ya al equipo se le hicieron certificaciones. Entonces podemos decir que como ya se certificó, ya se puede vender. Entonces ya podemos tener allí como tal un producto comercializable. Muchas veces para el tipo de industria que uno trabaje no es necesario certificar. Pero entonces si la empresa no necesita certificaciones, entonces ya del paso 7 pasamos al 8 automáticamente. Y ya por último el 9, que es el despliegue, es ya empezamos a producir ese equipo y ya lo podemos obviamente empezar a implementar en todas las empresas que consideremos. Listo. Entonces, como una especie de análisis del alcance de los trabajos de grado, en el alcance, para todo el tema que tengan que ver con trabajos o proyectos que lleguen a aplicaciones industriales, vamos a alcanzar un nivel 7. Es decir, esta vaina en aplicaciones industriales tenemos que llegar a montarlo allá realmente. Trabajos que tengan que ver con prototipo, nivel 7. Trabajos de grado teóricos investigativos. Ojo compañeros, trabajos de grado teóricos investigativos. ¿Cuáles son estos trabajos? Recuerden que estos trabajos son trabajos que de pronto alguien está utilizando una de las teorías más modernas y las quiere poner a prueba, las quiere complementar, quiere intervenirlas. Entonces en estos trabajos de grado no tiene que construir nada, no tiene que hacer nada. Sí tiene que tener un desarrollo teórico bien interesante y de un nivel muy alto. Entonces aquí, como la importancia es más la teoría que la práctica, entonces podemos llegar a un nivel 4. Y si estamos abordando problemas de otras áreas, pues obviamente aquí es muy difícil centrarla en un solo nivel. Si son problemas de otras áreas, como por ejemplo que usted está trabajando en el sector agropecuario o está trabajando en el sector del deporte y está haciendo una innovación para ellos, pues allí ya habría que definir el nivel de madurez tecnológica que tenga su innovación. Bueno, eso es todo. Es muy importante entonces que a partir y este estudio de los niveles de madurez de tecnología que vimos con Ruta N nos sirvió muchísimo para entender cómo un proyecto, como en este caso un proyecto de ingeniería, de instrumentación y control que se presta tanto para construir prototipos de hardware y software, podemos evaluarlo en una escala de 1 a 9 dependiendo del nivel que tenga. Es decir, cada proyecto puede tener estas 9 etapas para finalmente convertirse en una realidad, en un producto que tenga una salida o crear una empresa o crear algo, un emprendimiento que les permita sacarle provecho económico a este producto. Pero saber que parte desde una idea muy básica en un nivel 1 hasta un nivel 9 donde ya está completamente desarrollada, validada, aprobada, certificada y lista esta tecnología. Entonces piénsenle a eso, piensen sus proyectos, esas ideas que tienen en la cabeza, hasta qué nivel de estos van a llegar y lo pueden declarar en su alcance para que esta vaina sea medible y cumpla con todos los criterios del alcance que se definen. Muchas gracias.